Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestros webinar, nuestra sesión de webinar de Smooth Talkers. Hoy tenemos un invitado súper especial para este webinar del día de hoy. Espero que les sirva para tener muchas consultas, hagan sus preguntas. Esto no va a ser 100% en vivo por un tema de que nuestro invitado está en otro país, lejos, pero la idea es que hagan sus preguntas y en un siguiente webinar las vamos a ir respondiendo. Acá tengo nuestra invitada especial de siempre, nuestra coordinadora académica, la señorita Angie Peña. ¿Cómo está Angie? Hola, hola, bien. Yo otra vez, aquí siempre. Eh, bueno, nada, bienvenidos. Esperemos que este video les ayude muchísimo a resolver muchas dudas que tienen sobre este tema específico que traemos en el webinar de hoy, que a mucha gente le interesa, ¿verdad, Daniel? Así es, recordarles que a propósito que nosotros como instituto tenemos cursos de inglés personalizados y grupales. El tema del día de hoy es el Working Holiday Australia. El día de hoy vamos a tener un invitado especial que es Gonzalo Iturra. Lo vamos a invitar acá al escenario que se encuentra directamente en Hola, Australia. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? hola a todos, muchas gracias por este momento. Estás trasnochando ahí para estar en contacto. Tuvimos que hacer un match de horarios y así que te agradecemos. Bueno, me imagino ahí el fin de semana ya preparándote. Sí, en verdad tengo que prepararme mañana igual porque estoy trabajando tiempo completo. Acá uno no para en Australia, hay que buscársela de lunes a lunes. Estamos. Wow, wow. Gonzalo, entonces vamos a ir, queremos que nos cuentes tu experiencia del Working Holiday. Tenemos muchas cosas que preguntarte, porque la gente que nos ve, que sigue Smooth Talker, el tema de Working Holiday Australia es como el top 10 de lo que más le interesa, de los países que a los chilenos en general nos gusta más. ¿Por qué? Porque sabemos que Australia es un país bastante seguro, ¿no es cierto? Que la remuneración es buena, que hay vuelo directo desde Santiago y que tenemos el beneficio del Working Holiday. Te voy a ver que nos hagamos algo bien general para que la gente igual entienda cómo es el Working Holiday, de qué se trata, para qué sirve, y no sé si alguno de los países de Latinoamérica que tú sepas que tengan posibilidad de hacer el Working Holiday. Claro, mira, la Work and Holidays Visa es una herramienta que contamos las personas que tenemos entre 18 a 30 años para poder venir de manera legal a trabajar tiempo completo a Australia. Tanto los chilenos Nosotros, como. Angie, ya estamos, ya no, Ya, Sí, ya pero no ya ojo, podemos. que chao. no es la única visa con la que uno puede venir a Australia, pero sí en este minuto yo creo que es la top one porque además de ser fácil de tramitar, como les dije, te puede permitir trabajar tiempo completo. Así que si el objetivo de ustedes más o menos es venir a estudiar, perdón, practicar inglés y hacerse unas buenas luquitas a la par de que trabajan, esta herramienta es súper útil. Perfecto, sí, ahí está como bueno el resumen. Porque, claro, la diferencia, quizá alguna gente no sabe, de llegar e irse a trabajar a un país, es que con el Working Holiday tú trabajas completamente legal. Y los países, ¿no es cierto?, desarrollados, no es tan fácil trabajar así a la mala. Entonces, ir legal es siempre la mejor opción porque, ¿no es cierto?, tienes todos los beneficios de estar ahí legal, te pagan mejor, estás tranquilo, lo pasas bien y tienes esa buena experiencia. Y la idea de Australia como un país con el Working Holiday es que la gente, ¿no es cierto?, trabaje en zonas remotas donde normalmente ellos no trabajarían y que la gente viaje, lo pase bien, conozca y trabaje. En tu caso, has tenido la oportunidad de conocer Australia, de pasarlo bien, o ha sido solo como trabajar y ganar lucas? Sí, hemos tenido la oportunidad de recorrer Australia porque, bueno, estoy con mi pareja acá, ella también es chilena. Nosotros llegamos en un comienzo a la ciudad de Melbourne, que queda como al sur del país, es como la ciudad grande más al sur. Estuvimos trabajando ahí un tiempo para, bueno, juntar un poco de dinero, recuperar la inversión que hicimos para venir acá y pudimos comprarnos un auto. Sentimos que esa ha sido una herramienta bastante útil porque aquí las distancias son enormes. Entonces, una vez que
tuvimos el auto, pudimos hacer un viaje en carretera, digamos, desde Melbourne, pasando por Sydney, nos fuimos por toda la costa, en busca de este trabajo de extensión, para poder quedarnos en Australia un segundo año. Y, o sea, aprovecharon de hacer turismo también, conocer. Y Exacto, claro que sí. Australia también tiene lugares muy, muy lindos, ¿no es cierto? Como en el sur están los 12 apóstoles, por lo que recuerdo, ¿no es cierto? Pasaron por ahí. No, no tuvimos la oportunidad porque igual cuando llegamos al principio a Melbourne, cuando uno llega recién con la visa, no tiene tantos recursos tal vez como para poder pensar en moverse tanto como de placer. Entonces como que ahí nuestro Ya. objetivo era como encontrar primero un trabajo estable, que tampoco es tan fácil. Hay mucha gente que piensa que al venir a Australia con una visa de trabajo es llegar y hacerla, digamos. Pero ojo con eso, porque nosotros al menos nos tomó como 2 meses poder encontrar un primer trabajo y después de eso uno se puede ir como por el tubo, por así decirlo, y darse como unas pequeñas licencias para poder recorrer un poco más, que en fondo fue lo que hicimos nosotros. Perfecto. Y es que claro, al principio uno tiene que decir que no me vaya a ganar la pobreza, debe dar un poco de ansiedad eso de que chuta, si no encuentro trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque igual Australia es un país caro, ¿no es Exacto. cierto? Sí, al Entonces, principio hay que ujú. irse con cuidado porque uno viene como con la mente, digamos, hace la conversión a toda plata, en mi caso chilena. Entonces, no sé, pues, cuando yo llegué y me dijeron que, no sé, pues, un kilo de naranja costaba 5 lucas, yo decía, uy, ¿dónde me vine a meter? Pero después cuando uno se entra como en el switch, digamos, y empieza a generar dinero australiano, ahí como que ya se compensa, uno ya no lo siente tan caro. Mira, ahí nos están compartiendo algunos videos porque hay que decir que tú en TikTok, que lo vamos a conversar, has ido haciendo también tu carrera paralela aparte de ser TikToker, ¿no es cierto? Que parece también fácil, pero también tiene porque hay que aprender a editar, hacer los videos, a que el contenido igual a la gente le interese. Cuéntanos ahí un poquito lo que estamos viendo de qué trabajo es y de qué estás haciendo ahí. Mira, ahí en particular, eso es de mis últimos meses acá en Australia, que me vine como al campo a trabajar para hacer mi trabajo de extensión. Cuando me refiero a trabajo de extensión, es para poder estar en Australia un segundo y un tercer año, te piden moverte de las grandes ciudades, digamos, como bien dijiste tú, para evitar que nosotros nos concentremos todos en las grandes ciudades, como que esa es la letra chica de nuestra visa y nos piden como movernos al campo o como a zonas regionales. Y ahí encontré este trabajo en donde también he podido como aprender a operar maquinaria. Esto es completamente nuevo para mí. Y aquí he estado trabajando los últimos 3 meses. Oye, yo pensaba eso de qué entretenido igual, como, o sea, a veces claro, uno tiene su profesión y todo, pero como que el sueño de muchos hombres yo creo que le gustaría manejar, aprender a manejar maquinaria, me gustaría, me encuentro entretenido. Y aparte que igual debe ser un trabajo que paga bien. ¿Cómo te costó eso? ¿Cómo lograste aprender a manejar maquinaria? Sí, mira, acá en Australia el tema de las licencias para operar este tipo de maquinarias igual no es tan fácil obtenerlas, digamos, porque hay que hacer cursos y certificarse. En mi caso, yo antes de venirme aquí a trabajar al campo, hice un curso para manejar montacargas, que fue mi primer acercamiento con el mundo de las maquinarias. Y con ese curso, que en verdad es de un fin de semana, uno lo puede hacer rápido, pero tiene que hacer el proceso, obtuve mi primera certificación, digamos. Y a través de eso como que yo creo que pude entrar más fácil a que me dejaran operar en este trabajo las más grandes, porque todavía no tengo la licencia para manejar la maquinaria más pesada, digamos, pero como tenía como la primera, me dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad a este chico y he retribuido bien, así que me han dejado practicar. Oh, wow. Y ahí has ido aprendiendo y qué increíble. Claro, porque debe pagar, porque ahí contabas $32 la hora. Uh -huh. Está un poquito por sobre, parece, la media de lo que gana la gente que hace este programa.
Claro, porque en este minuto el sueldo mínimo en Australia está a eso como de $25 australianos la hora. Y con este trabajo eh, se puede llegar incluso como fácil más de 40. En verdad como que no manejo mucho bien las cifras porque no tengo todavía la certificación, pero en este trabajo yo como tal no figuro como operador de maquinaria. Es como una labor accesoria que se me da la posibilidad de hacer y la estoy aprovechando para practicar tal vez más adelante, certificarme e irme por ese rubro. Wow, súper bien, te felicito. Mira, hablemos un poco de qué es lo que el tema que nos compete a nosotros como Instituto de Inglés, del tema del inglés. Ujú. ¿Cómo fue tu inglés cuando llegaste? ¿Qué tan importante crees tú que el inglés para este programa Working Holiday? ¿Uno puede llegar así sin hablar nada y chao y aprende? ¿O qué piensas tú? Mira, partimos de la base de que para postular a la Work and Holidays uno de los requisitos es que tú tienes que aprobar uno de los exámenes internacionales como por ejemplo el IELTS o el TOEFL, que son como los más comunes. No te piden una nota tan alta, entonces digamos que con un Eh, inglés de nivel medio básico, Reintermedio, reintermedio, ajá, sí. uno podría llegar a tener la calificación de la nota mínima. Mm. Pero mientras más tú te puedas preparar, va a ser mejor para ti porque además va a poder tener más posibilidades. Acá se abren mucho las puertas en función del dominio que tú tengas del inglés. Entonces, si tú vienes con una base limitada, probablemente al principio vas a poder tener una gama limitada de trabajos a los que puedas postular. Entonces, mi recomendación siempre es que no te quedes como en lo mínimo, siempre aspira más. And how is your English now? Do you think you improve your English or it's the same? Yeah, definitely. Came here to Australia, helped me a lot to be more fluently. So now I could have small talks and learn instruction, understand, and that's the most important thing to understand and talk to other people. And how was it difficult for you to get the Australian accent to understand Uh, them? yeah, yeah, it's even hard now porque de verdad, mi gente, que el australiano, si ustedes piensan que es fácil llegar acá y soltarse con el inglés con ellos, en verdad no. Además que en mi trabajo actual se ocupa mucho la radio. Entonces, de repente te mandan así como, hey, you going, mate? Y se corta la Mm. comunicación. Eh, Ocupan mucho slang, eh, muchas abreviaciones. Con mi pareja hemos llegado a la conclusión de que ellos son como el chileno del inglés. Sí, Como que todos llegamos a esa dege- conclusión. degeneran todo. Exacto. Y lo otro es que mientras el australiano de ciudad, ¿no es cierto?, te habla como de una forma y alguien que sea como del campo, claro, que también pasa en Chile, más se hace difícil. Y la modulación no modulan y todo se va complicando. Pero con Sí, el tiempo y práctica, todo se puede. sí, bueno, y además que en Australia es en sí un país multicultural. Entonces, como que aquí tú vas a Mm. encontrar de todo. Vas a encontrar de todas las nacionalidades, todos los acentos, todos los idiomas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más enriquece la experiencia en Australia, porque uno no viene solamente a compartir con australianos. Acá te vas a encontrar con mucha gente de la India, con gente de Asia, con también muchos latinos, entonces como que todos aportan a esa ensalada de idioma que al fin y al cabo lo único que hace es como pulirte el oído, ¿no? Como que vas identificando eh, qué me querrá decir este personaje. Oye, el tema de que nos comentaste de la pareja, de irte de Working Holiday con tu pareja, que no es tan común. En general, mucha gente se va solo y a veces ahí como que lo pasa mal porque sufre, echa de menos, se pone a llorar, lo que le debe pasar a todos, pero me imagino estando con la pareja es más tranquilo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logró que los dos fueran juntos? ¿Ha sido buena experiencia, crees tú? Ha sido una experiencia enriquecedora en hartos aspectos, en el ámbito de pareja también, porque
bueno, además de que es nuestra primera experiencia como haciendo vida de pareja, habitando un mismo espacio a tiempo completo, que eso yo creo que Wow. es un salto para cualquier persona. Eh, y bueno, con Vale nosotros ya llevamos 5 años juntos y en verdad como el hecho de venir a Australia siempre fue como una aspiración más personal mía que de ella, que después con el paso del tiempo como que se fue unificando y finalmente nos atrevimos a dar este paso juntos. Tienen que tener en consideración las personas que quieran hacerlo como en pareja, que cada persona tiene que postular de manera independiente a esta visa. No se puede postular, por ejemplo, una Work and Holidays estando como de a dos, digamos. Ahí Van a fueron de tener... vacaciones, mira, estaban viendo, se fueron disculpa, Ah, ¿a dónde fueron? ahí estábamos en Brisbane y la Gold Coast. Ahí tuvimos una semanita de relajo, porque en verdad le hemos dado full al trabajo y ya se hacía necesario cambiar de aire. Ah, mira, y lo que estabas contando entonces la visa ya cada uno tiene que postular de forma independiente y podría haber sido que uno la tuviera y el otro no. O no, podría haber De hecho, que pasara eso. a mí me aprobaron la visa antes. Y eso también es importante. Cuando a ti te aprueban la visa, te dan el granted, tú tienes un año para hacer efectiva la visa. Ah, Entonces a ya. mí me aprobaron como con una antelación de, vamos a ponerle 3 o 4 meses antes que la de ella. La de ella tomó un poco más de tiempo en el proceso. Entonces, evidentemente, como ya era una idea de venirnos en conjunto, yo esperé a que le saliera la visa a mi pareja y finalmente nos vinimos juntos. Y bueno, aquí estamos, ya llevamos 8 meses en Australia. Mira, y tu apellido Iturra es como parecido, ¿no es cierto?, a un famoso periodista que falleció hace poco. ¿Qué me puedes contar de eso? Eh, bueno, alcance de nombre nomás, pero Claudio evidentemente es un gran referente, no tan solo para mí, sino como para todo el mundo del turismo en nuestro país. Él ha sido un promotor de abrir la mente y las alas, digamos, y lanzarse al extranjero, digamos, a conocer qué hay más allá. Así que lo tengo como un gran referente a Claudio. Claro, me contaste que lo habías conocido en Sí, persona. tuve la oportunidad de verlo en persona. Bueno, antes yo de venirme a Australia hice un viaje en bicicleta por Chile. Me fui pedaleando desde Santiago con rumbo al sur y cercano ahí a la zona de Hornopirén, cuando empieza la carretera austral, me encontré con Claudio y pudimos conversar. Y lo mismo que ven en pantalla, en fondo es lo que él transmite. Así Mm, que en paz descanse Claudio. sí. Y la otra gran pregunta es, ¿qué mentalidad, por ejemplo, tienen que llegar o recomiendas tú que llegue la gente para que pasen una buena experiencia en el Working Holiday? Buena pregunta. ¿Por qué buena pregunta? Porque mucha gente viene de repente con una idea como distorsionada de lo que es vivir en el extranjero, como que también eso está influido como por el contenido que hay en redes, como que la gente tiene el concepto de que es solamente como irse, llegar e irse al extranjero y como, digamos, forrarse en plata o hacerla de inmediato. Entonces mi mayor consejo es que si van a intentar esto, ya sea con la visa Work and Holiday de estudiante o con la que ustedes puedan postular, es venir con las expectativas lo más bajo posible, porque de esa manera van a dar paso a la sorpresa, van a poder como eh, emocionarse en ese proceso de exploración y además el porrazo no va a ser tan fuerte cuando las cosas no salgan como ustedes las tienen previstas. Por ejemplo, a mí me tardó 2 meses en encontrar mi primer trabajo en Australia y eso Oh, igual es fuerte porque cuando uno llega, como dijimos antes, claro. el costo de vida como que te asusta. Las cuentas Mm. siguen llegando, acá todo se paga semanal, el arriendo, las cuentas. Entonces, cuando Cuando ves fuiste que al te empiezan a supermercado y llegar viste los la bills, cuenta, ¿cómo fue? sí, cuando Ah, por lo uno te menos a mí empiezan a me llegar pasó. los bills y como que no tenés ingresos y tú decís como chutas,
los ahorros no son eternos, entonces ahí uno tiene que ingeniársela. En mi caso, el plan que ocupamos fue al segundo día que nosotros llegamos a Australia, lo primero que hice fue a través de Marketplace en Facebook buscarnos unas bicicletas. Como nosotros somos buenos para andar en bici, dije ya, acá está la nuestra. Entonces a la semana y media nosotros ya estábamos en la calle trabajando con aplicaciones de reparto. Estábamos con Uber, con la aplicación de Ah, los ya. chinos. Entonces con eso O sea, nosotros ya podíamos igual mitigar, trabajaste, sí, eso nos ya. sirvió mucho para mitigar los gastos y las pasiones igual, porque como dije, uno de verdad que se asusta. Aquí es caro, pero como es caro, uno gana bien también. Sí, o sea, está buena la actitud que tomaron, porque en vez de ponerse a llorar y decir, uy, no tengo trabajo, me voy de vuelta a Chile, no sé, sino que buscaron una solución y siguieron, encontraron, hicieron ese trabajo mientras tanto, ¿no es cierto? Que obvio que ayuda. Sí, estar en el extranjero tiene que ser una constante reinversión, en el sentido de que si no resulta por un lado, uno tiene que meterse por otro nomás, pues salir a buscarlo. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a Melbourne y encontramos nuestros primeros trabajos estables, podríamos haber dicho, bueno, aquí nos quedamos, porque nos está llegando platita y no, ¿para qué más? Pero nosotros no, pues nosotros tiramos el tejo más lejos y dijimos, no, si vinimos a Australia tenemos que hacer nuestra extensión para estar un segundo año acá. Y apenas conseguimos nuestro auto, nos afianzamos nuevamente con las lucas, nos lanzamos de nuevo. Cada uno renunció al trabajo que tenía allá en la ciudad y sin contacto, sin saber nada, nos vinimos nomás al lugar donde estamos ahora. Claro, porque en general también lo que he escuchado, que en los lugares más remotos, no es donde justo uno lo pasa mejor, pero donde se paga mejor, se paga bien, y también me imagino que da para ahorrar porque no tienes mucho en qué gastar la plata. Eso es verdad. Sí, en el pueblo donde estoy ahora tenemos 2 supermercados, un par de boliches por ahí que cierran a las 3 de la tarde y paramos de contar. Entonces cuando uno sale de la pega ya no hay mucho más que hacer, porque era a comprar al supermercado algo para cocinar y descansar para el siguiente día darle de nuevo. O sea que hacer tu video de TikTok y todo es como un hobby también, que te ayuda como a despejar la mente, me imagino. Claro, eso partió más que nada como para contarle a mis cercanos cómo me estaba yendo, cómo era el proceso acá. Porque de repente es típico que todos tus seres queridos como que te preguntan siempre, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Y cómo es? ¿Y hay arañas gigantes? ¿Cómo son los Claro. canguros? Entonces surgió esta idea de narrar mi experiencia a través de los videos de redes sociales y de a poquito fue agarrando más audiencia, me di cuenta que mucha gente se reflejaba con este proceso Ahí está la araña, y... mira. Uy, sí. Oh, y esa es como roja, será venenosa, ¿o no? Oh, Eh, esos son los después me huevos. dijeron que esa era como la viuda negra, yo en verdad no la conocía, pero esos huevos de araña Ah, ahí yo quedé Dios mío. impresionado. Bueno, y eso Son también es una de gigantes. las pegas que me toca hacer en el lugar donde estoy ahora, porque mi rol es estar al, a lo que haga falta. Si se necesita paliar, limpiar, ahí estoy. Si se necesita mover las máquinas, ahí estoy. Entonces yo siento que ese es como un plus que te permite la herramienta de la Work and Holidays, porque hay otro tipo de visado, por ejemplo, el de estudiante, en donde uno puede venir a Australia, pero solo puede trabajar 24 horas a la semana. Entonces hay muchos Claro, lugares como este, en donde necesitan gente tiempo completo. Yo de repente aquí me he mandado turnos, sin exagerar, de 17 horas. 17 horas trabajando. Evidentemente wow. con descanso entre medio, horas de colación y todo lo que se Ahí te quiera, pagan pero más por la hora extra, pues. Ahí te deben pagar harto más. sí, mira, ahí hay un tema de que eh, deberían pagarte el overtime, pero lo cierto es que mi empleador en este minuto no lo hace, pero por otras razones. Porque ellos me brindaron hospedaje gratis. Yo no llevo tres Ah, meses, llevo 3 meses viviendo en esta casita que ven aquí y yo no he wow. pagado Ah, ni eso es uno. súper bueno. Porque es el Y gasto, uno de los gastos más grandes, ¿no? El exacto. alojamiento. Acá el arriendo promedio sale.
de 250.000 pesos chilenos hacia arriba, mucho más que eso, por semana. Entonces nos Claro. estamos ahorrando una buena cantidad de lucas con esto. Entonces ahí uno acepta como ese tipo de cosas de que, por ejemplo, a mí no me pagan flat rate, que significa que me pagan el mismo valor de hora, trabaje la cantidad de horas que trabaje. Ya, pero no, tener el arriendo es súper buena compensación. Y la pregunta, ¿qué son las preguntas más comunes que te hacen en TikTok, en las redes sociales? Yo creo que la número uno es cómo la hice. Esa es como la típica, así como, compita, ¿cómo puedo hacerlo para ir a trabajar con usted? O deme el contacto, hágame la mano. Ah, ya. Eh, Pero preguntas así más realistas también. O, Sí, mira, hay mucho interés de la gente de saber, además de cómo postular a la visa Work and Holidays, que a todo esto, si están interesados, también en mi canal de TikTok y de Instagram tengo siempre un video anclado en donde respondo a esto de cómo uno puede postular a una Work and Holidays con sus debidos requisitos y explicando el paso a paso. Así que si quieren le pueden está echar un bueno ojito. porque así, si te preguntan, le manda el video, ya, se acabó. Exacto. Exacto. Y además de eso, bueno, el nivel de inglés, que es un tema que nosotros ya conversamos, también me preguntan harto cosas como tabú de lo que es venir a Australia, o de qué tan cierto el tema como de la serpiente o de la araña, que genera ahí como esa chispita, cómo lo hice para venir con mi pareja, que son la mayoría de las cosas que hemos estado conversando durante este webinar. Y tú me decías de que algunos cupos se pierden. Eso yo no lo sabía. Sí, mira, no tengo la cifra exacta, pero yo jamás he escuchado de que se llenan los cupos para venir a Australia. Acá, a Mira, una diferencia de... pregunta buena. ¿Será por un tema de dinero? Porque he escuchado que igual te piden como que tienes que llegar con un ahorro y con eso, si pudieras hablar de eso como, porque debe ser un temazo para la mayoría. Ujú. Sí, mira, el venirse aquí a Australia uno tiene que tomarlo como una inversión. Evidentemente no es barato. En mi caso particular, ocupé aproximadamente como 4 millones de pesos para todo el proceso, entre la visa, los pasajes aéreos y la estadía acá en esos 2 primeros meses que les conté que no tenía trabajo. O Entonces, sea, ¿pero cuánto te evidentemente, piden? Hay un monto que te piden que tú tienes que sí, demostrar mira, que tienes el que tener. requisito que te pide la Work and Holidays es que tú tienes que acreditar que tienes en plata chilena son como más de 3 millones de pesos como demostrables, que ese es como el requisito como económico. Además de pagar la visa, que son otros $650 australianos, que deben ser como casi 400. 400.000 pesos, más o menos. Mm. Entonces, en total, yo ocupé esa cifra que te dije, pues, como cerca de 4 palos y medio, como para todo el proceso. Ah, Entonces, evidentemente, es una limitante. Y por eso también yo siempre digo que no es una decisión que uno tiene que tomar a la ligera. Mucha gente piensa como que llegar e irse. Mucha gente dice, tengo el pasaporte, mañana mismo me voy, si consigo un trabajo, chao Chile, chao Argentina, chao Latinoamérica. Pero no es tan así. Salir del país tiene que ser una decisión consensuada, digamos, que uno la planifica. No es de la noche a la mañana hacer la maleta e irse. claro, pero igual es una súper experiencia para aprender, me imagino, sobre trabajo, sobre la vida, sobre seguir adelante. Así que por ese lado me imagino estás contento. Sí, me ha cambiado la vida. Eh, Así lo puedo describir. En 180 grados. ¿Y qué países son los que tú sabes que pueden postular o de Latinoamérica al Working Holiday? A la Work and Holidays pueden literalmente postular todos los países menos Venezuela, Colombia, Bolivia y Paraguay. Todo lo demás, todo lo que es Cono Sur, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador. Porque me parece que de Perú no hay mucha gente que postula. Hay gente que nos debe estar viendo ahora, quizás también no Ujú. está. Ujú.
Sí, ahí varía la cantidad de cupos que se tienen. En este Ah, caso, como por eso hablaba de que en Chile a mí me da la impresión de que se pierden cupos al año porque somos el país junto con Argentina que tiene más plazas para venir con Work and Holidays de Latinoamérica. mm, Y buenísimo, además entonces hay que aprovechar eso. exacto, y por temas de los requisitos que te piden, por ahí de repente como la situación que tenemos nosotros en Chile, que si bien está un poco delicada en los últimos años, hay que dar gracias de que somos un país que tiene alto nivel de escolaridad, por ejemplo, entonces como que hay mucha gente que puede superar como el requisito de tener 2 años de educación universitaria para Eso es poder súper venir. importante porque eso no lo tenía muy claro. Yo pensaba que tenían que haber terminado una carrera y tú dices que eso vale, basta con que hayan demostrar que tienen 2 años de estudio. Exacto. De hecho, yo no terminé mi carrera. Yo entré a estudiar Derecho en Santiago y decidí no terminar mi carrera. Entonces lo que yo hice fue adjuntar mi certificado de avance curricular y de notas a mi postulación, en donde daba cuenta de que yo había terminado exitosamente al menos 2 años de U. Y con eso ya cumplí el requisito. Eso es súper buen dato para la gente que quiere postular porque Y quizá hay también gente que no aplica sabe. para, ojo, para títulos obtenidos como en centros de formación técnica. Entonces, por ejemplo, la gente que pueda estar viendo esto de la INACAP o del DUOC o de otros centros de formación profesional, también les sirve 2 años de haber pasado por esa institución. Perfecto. A todos los que estén haciendo preguntas ahora, como les dije, las podemos responder en un siguiente webinar. Así que, porque ya estamos cerrando, te agradecemos, Gonzalo, por la hora, por estar acá con nosotros, también por confiar en nosotros en Smooth Talkers y querer compartir, que mucha gente a veces se lo quiere dejar, ¿no es cierto? Dice, mejor no le digamos a nadie, Sí. No porque compartamos que la nosotros, torta. claro, porque a veces hay gente que piensa así, me costó tanto que ellos averigüen solo, pero tú eres gentil en compartir todos tus conocimientos, tanto en redes sociales como ahora con nosotros, queriendo que otra gente también lo pueda hacer. Nosotros también ahora estamos en una campaña de desbloqueo mental para aprender idiomas y también en general, porque nosotros hay mucha gente que a veces dice no se puede, que es difícil, que es imposible. Todo eso, ahí tú has roto todos tus bloqueos, ¿no es cierto? En cuanto a idioma, en cuanto a que quizás pensaste alguna vez que no podías manejar maquinaria, que no podías hacer eso, y ahí lo está demostrando que sí es posible. Así que te felicito, porque ahí vas con nuestro lema del 2025 a romper bloqueos y, Exacto. Hay que bueno, ojalá eliminar. podamos hacer... ¿Ah? Perdón, hay que eliminar el no puedo de nuestro lenguaje. Eso es como la peor enfermedad que nosotros tenemos. En mi caso, hace un año y medio atrás yo no estaba pasando por un buen momento, estaba en mi casa viendo a través de una pantalla, tal vez como lo está haciendo mucha gente ahora, viendo como contenido en YouTube o en redes sociales y diciendo como me gustaría hacer eso, me gustaría estar allá, pero si uno no sale y la hace, vaya a estar todavía un año después sentado en el mismo lugar y hay que atreverse, es la única forma. El primer paso es el más difícil, después todo se da. Ujú. Y eso aplica para todo. Es lo que le decíamos también en cuanto a los idiomas. Gente que tiene esos bloqueos dice, oh, yo no puedo aprender inglés porque es imposible, y siempre se puede, es cosa de, nosotros acá tenemos los mejores profesores para apoyarlo y lograr ese objetivo, y a partir de eso, ¿no es cierto?, que puedan tomar opciones como Working Holiday, irse a estudiar al extranjero, hacer un máster, ir a trabajar, ¿no es cierto?, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantos sueños que tenemos, y de todo es posible cumplir. Así que un abrazo gigante, Gonzalo, te agradecemos este tiempo y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad para otro webinar chiquitito, porque hay muchas cosas que la gente quiere saber. Así va a ser. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Angie por este espacio y que les vaya excelente. Buenísimo. Chao, Muchas Gonzalo. gracias, Gonzalo. Chao, Sí, nos hay vemos. muchas
Chao. Hay muchas preguntas que la gente quiere saber respecto a la vida en Australia, respecto al idioma, respecto a los requisitos, así que esperamos que pronto hagamos otro webinar para responder las preguntas que van a dejar aquí en los comentarios el día de hoy y otras adicionales. Sí, seguro van a haber muchas preguntas y recuerden que también nosotros los podemos apoyar en ese proceso de mejorar su inglés. Tenemos cursos grupales online, tenemos cursos grupales aquí en nuestra oficina en Padre Mariano, en Providencia, tenemos personalizado, con nativos, de todas las opciones tenemos acá en este instituto que es el mejor, así que no pierdan la oportunidad de contactarnos y preguntar nuestras promociones porque tenemos excelentes promociones ahora este verano y si nos están viendo como en otro momento también nos pueden consultar y no solo de Chile, de cualquier país porque tenemos nuestras clases online. Así que bueno, ahí nos despedimos, Angie, muchas gracias a los que nos están viendo y sigan en sintonía y vean todos los videos, suscríbanse. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.